laiguana.tv. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Yo creo que es una oportunidad tremenda encontrarnos acá para seguir tejiendo lo que venimos haciendo hace un tiempo, y con compañeros y compañeras de acá, Carmen, Miguel Ángel, Pedro, Cristian, Jimena, que estamos emprendiendo también este camino juntos y juntas. Hay algunos que ya conocemos hace algún tiempito más, cuando trabajábamos en espacio de formación hace 9 años nada más, tiempo que parece que nos hace coetáneos, pero yo creo que no, Antonio. Entonces, por ahí vamos. Y bueno, parte de mi corazoncito está en la Casa de las Américas, como decía, entre otras cosas porque uno abre el catálogo de la Casa de las Américas y se encuentra con las cubiertas y los nombres de autores como Luis Brito García. Que sí, son 2 premios Casa de las Américas, pero hay un premio Ezequiel Martínez Estrada, que es un premio honorífico, así que son 3 premios Casa de las Américas de Luis Brito. El curso escolar empezó en Cuba el 1 de septiembre, yo vine como un escolar sencillo, en la primera página, tomando como referencia también, ¿no?, lo que puede marcar este encuentro. Y quería centrarme, retomando un poco, una idea que situó Judith, que me parece de mucha utilidad y tiene que ver en el ámbito de lo que hablamos cuando nos acercamos al pensamiento, a lo que denominamos pensamiento crítico, a algo que son las localizaciones y las enunciaciones, es decir, desde dónde se hacen. Yo lo voy a tratar de comentar a través de algunos ejemplos y, lógicamente, establecer vínculos quizás con algunos de los elementos que hemos ido tomando nota por acá. Yo le comentaba a Abel hoy en la mañana que en una editorial territorial de Cuba, la editorial Capiro, una editorial que se creó en el año 1990. En el año 1990 nosotros casi que estábamos entrando en la etapa todavía no tan aguda del denominado periodo especial, pero ya se sabía lo que venía. Se sabía mucho antes, porque desde el 84, 85, 86, con el proceso de rectificación de errores y tendencia negativa, un poco que se previsualizaba o se visualizaba que iba a impactar todo lo que ocurrió en el denominado campo socialista europeo. En esa editorial de Villa Clara, Pablo, se está editando una novela que trata de un mago inglés que llega al Caribe y se trae a Cuba. Y me parece de alguna manera que sirve desde el punto de vista simbólico, porque precisamente la propuesta hoy es tragarse la resistencia y tragarse, podríamos decir, el pensamiento crítico, pero incluso el pensamiento. O sea, hemos avanzado a un escenario en que como expresión de lo que denominamos sistema de dominación múltiple, la opción, la alternativa es tragarse a ese pensamiento y a la resistencia. Y en el acto de tragarse a la resistencia hay una doble cualidad que es igualmente amenazante. Por una parte, la de aislarla. O sea, tragarse, tenerla dentro es aislarla, aislar esa resistencia, aislar los puentes que pueden establecerse, y por otro lado, asimilarla. Lo que también es muy peligroso, y por eso en muchas ocasiones encontramos a, digamos, propagandistas de la ultraderecha, de las nuevas formas de fascismo que denominamos hoy, utilizando o aproximándose a referentes que siempre habían sido referentes de lo que llamamos o de lo que entendemos como pensamiento crítico. Hay mucho peligro en aislarse, pero al mismo tiempo hay mucho peligro en que sean estas experiencias asimiladas. Nosotros en Cuba tenemos mucha experiencia, o sea, tenemos determinada experiencia en lo que ha tratado y lo que se ha hecho por aislar a un proyecto como el cubano.
De hecho, la Casa de las Américas, entre otras razones, como institución que surge el 28 de abril de 1959, tiene el propósito de luchar contra ese aislamiento. Aide Santamaría lo definió de una manera muy transparente, porque se veía que tras el triunfo de la Revolución Cubana se iba a producir, sobre todo a través del Ministerio de Colonias yanqui, a través de la OEA, el intento de aislar a nuestro país, como de hecho sucedió con la ruptura de relaciones por parte de prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos. Y la tesis de Aide, la idea de Aide, era que Cuba y la Revolución no podían aislarse culturalmente de la América Latina y el Caribe. Eso nos establece una línea desde el punto de vista de trabajo que a mí me parece fundamental, que es el estímulo y la profundización de la relación pueblo a pueblo, que no desconoce la relación gobierno a gobierno, pero que no se limita a ella. Y es una de las líneas de acción que en este sentido me parece que podemos continuar estimulando. Estamos y realizamos este encuentro en un momento de mucha significación, como hemos comentado acá. Desde el punto de vista metodológico siempre es muy útil hacer la lista de todas las intervenciones, pretextos, maneras que han utilizado, sobre todo los Estados Unidos, para intervenir en nuestros países, pero al mismo tiempo las listas y las cronologías siempre tienen una amenaza. Esa idea de que los árboles no nos permitan ver el bosque, ¿no? ¿En qué medida no lo asumimos como un fenómeno nacional, sino como parte de una política que tiene que ver hacia nuestra área y que de alguna manera se había o se comentaba acá? Por eso yo creo que de todas las maneras posibles podemos confirmar que la amenaza existente hoy contra Venezuela es una amenaza contra todos nuestros pueblos. Y en ese sentido, yo creo que vale mucho seguir el análisis que proponía Gandarí hace un rato, relacionado con historiar y con valorar el papel de las temporalidades. Valorando ese papel, acercándonos a los problemas prácticos, es que se pueden establecer determinados hilos de continuidad desde el punto de vista del desarrollo de las ideas y desde el punto de vista de la manera en que el desarrollo de las ideas se han concretado en maneras de luchar, en formas de luchar y de articularse en esa lucha. No es de otra manera que puede hacerse una conexión como la de Bolívar y José Martí, que para nosotros, en el caso de Cuba, tiene un peso fundamental. Nosotros acabamos de publicar en enero de este año una nueva selección de la que realizó Manuel Galich, el guatemalteco Manuel Galich, de los documentos de Simón Bolívar, que es una selección que apunta específicamente a todos los textos que en alguna medida, las cartas, los documentos, estaban relacionados con el Congreso Anfictiónico de Panamá, que estaban relacionados con el fuerte posicionamiento y la valoración sobre tratar de mantener alejado a los Estados Unidos de todo ese proceso. Y yo creo que es una voluntad que trabajamos desde la Casa de las Américas porque valoramos mucho esa relación y ese peso que puede tener. En esa misma línea, hace un rato Andaría también mencionaba a Roberto Fernández Retamar. Retamar en determinado momento realizó una selección de documentos que se llama 3 documentos de Nuestra América, y esos 3 documentos de Nuestra América eran la Carta de Jamaica, Nuestra América de José Martí y la segunda Declaración de La Habana. Yo creo que una de las tareas pendientes que tenemos es seguir llenando el corpus de esos documentos de Nuestra América. Yo creo que habría que incorporar el texto colectivo, que es la Revolución Bolivariana, que es lo que ha hecho este país en los últimos años, y eso pasa también por valorar la estrecha relación de Hugo Chávez y de Fidel Castro. Una relación a la que nosotros desde la perspectiva de integración nos referimos y nos acercamos mucho desde los 2000, pero que es muy simbólico para mí el hecho de que en el año 1994, el 14 de diciembre de 1994, Fidel Castro
Cuba le dio un recibimiento a Hugo Chávez como si fuera un jefe de Estado electo. Yo creo que había salido en marzo del 94 y en diciembre del 94 está hablando en el aula magna de la Universidad de La Habana. Entonces es una relación de mayor data que tiene que ver con identificar cuáles son los principales elementos que están en los proyectos de nuestros pueblos y que se representan, se canalizan a través de determinadas figuras. Como se ha dicho aquí, estamos en medio de una escalada agresiva que tiene desde hace un gran tiempo la complicidad y el papel de las denominadas redes sociales, de las tecnologías de la información, de la inteligencia artificial, y que en ocasiones parece casi que caricaturizar cosas que son muy serias. Porque cuando uno se entra en la página del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se supone que eso anuncia una política de Estado. Y cuando uno ve allí lo de la recompensa, cuando uno ve allí la entrevista que dio Marco Rubio, donde llegaba a decir, y lo incorporamos en una declaración que hicimos en la Casa de las Américas el 18 de agosto, donde llegaba a decir que a un Estado a un narcoestado, había que enfrentarse por algo más que recompensa. Yo creo que son anuncios de todo esto que también, anuncios muy directos, muy cercanos, de todo esto que estamos viviendo. Lógicamente, hay determinadas amenazas que también se presentan en este uso de las nuevas tecnologías de la información, de las redes digitales, de la inteligencia artificial, y es que se hacen, por supuesto, desde una perspectiva del ganar-ganar. ¿Por qué razón? Se hacen con la evidencia de construir pretextos, nos obligan a ir a un desmontaje, pero en ese desmontaje, que también es necesario, al mismo tiempo se puede dar el objetivo por parte de quienes estimulan todas estas narrativas de lacerar la credibilidad sobre cualquier mensaje. Es decir, difundiendo un mensaje falso, en la medida en que desmontamos ese mensaje falso, se está poniendo en tela de juicio probablemente cualquier tipo de mensaje. Entonces, es una alerta que en ocasiones también quizás nos pueda servir para demostrarnos la complejidad del escenario en el que nos situamos. Estamos en medio de un llamado de dudar de todo y no precisamente cartesianamente. O sea, por ahí me parece que es una de las líneas de trabajo o una de las líneas de agresión que con más fuerza se está dando. ¿Cuáles son algunas de las respuestas que nos han llamado la atención y que nos han admirado por parte de lo que se ha hecho en estos días acá? Estuvimos muy atentos, estuvimos viendo toda la movilización que se dio a través de las milicias acá en Venezuela, porque hay una conexión entre movilización, participación popular y generación de contenido y comunicación popular que en ocasiones nosotros quizás no valoramos lo suficiente. O sea, cada acto de movilización constituye al mismo tiempo convertir a cada movilizado, a cada participante en un generador de contenido, en un generador de opinión y en alguien que mueve la comunicación popular. Y eso se está haciendo desde un escenario de la práctica política revolucionaria que se enfrenta a el hecho de que la mayoría de las plataformas digitales en las que no debemos abandonar la batalla siguen siendo empresas al servicio del gran capital internacional. A la idea de las redes a las calles, que es parte de los que nos han tratado de imponer, la mejor alternativa que nosotros tendríamos es la idea de las calles a las redes, que es un poco que multiplicar este proceso. Y bueno, voy a terminar refiriéndome a lo que se ha convertido en los últimos días y que el compañero Luis Brito abordaba en la punta de lanza para utilizar como pretexto el ataque a Venezuela, que tiene que ver con toda la lucha contra el narcotráfico. Lo voy a hacer citando, este año se cumple el centenario de Fanon, Malcolm X y Lumumba. Voy a hacerlo con una frase de
Malcolm X dice en la fundación de la Organización de la Unidad Afroamericana en Harlem, Nueva York, el 28 de junio de 1964. Cuando un individuo es adicto a las drogas, él no es el criminal, es víctima del criminal. El criminal es el hombre arriba que introduce esta droga en el país. Los negros no pueden introducir drogas en este país. Tú no tienes barcos, tú no tienes aviones, tú no tienes inmunidad diplomática. No eres el responsable de que entren las drogas. Tú no eres más que el pequeño instrumento utilizado por el hombre arriba. El hombre que controla el tráfico de drogas está metido en el ayuntamiento o en el Senado. Peces gordos que son respetados, que funcionan en altas esferas. Esos son los que controlan esas cosas. Y esto es un discurso situado. Esto es un discurso situado en los Estados Unidos. Es un discurso situado en 1964 en los Estados Unidos. Si se van a atender a las causas profundas de lo que dicen combatir los Estados Unidos, la Casa Blanca sería el mayor atracadero de buques militares. Muchas gracias. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.